Hola, bienvenidos a esta última clase que es la clase número 9 en la cual estamos analizando lo que es el Present Simple, ¿ok? Son 3 vídeos consecutivos, 3 episodios en los cuales has ido aprendiendo cómo utilizar el Present Simple y finalmente hemos llegado a la última clase en la cual te explicaré lo que son las preguntas WH questions. Son muy usadas para poder entablar conversación a otro nivel. ¿Ok? Recalco, la última clase del Present Simple y los WH questions. ¿Cuándo utilizamos los WH questions? Esa es la pregunta. Como ya te dije, es para poder hacer preguntas específicas sobre determinados tiempos, lugares, momentos, razones, etc. Estas preguntas se crean gracias a los WH questions, como ser where, what, when, why, who, how many, how much, etc. ¿Ok? Si quieres poder fundamentar esto, pues las primeras clases del verbo to be son claves porque ahí determino cómo se utilizan los WH questions. ¿De acuerdo? Entonces, si en tu caso ya has ido comprendiendo bien y ya sabes de lo que estoy hablando, no va a haber ningún problema para ti para que puedas comprender. Ahora toca mezclar los WH questions con el Present Simple. Escucha estas preguntas para que más o menos te sitúes. Número 1. What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Where do you live? ¿Dónde vives? Ok, y escucha esta otra. When do you have free time? ¿Cuándo tienes tiempo libre? Why do you speak English? ¿Por qué hablas inglés? Who do you live with? ¿Con quién vives? How much time do you have? ¿Cuánto tiempo tienes? How many siblings do you have? ¿Has podido comprender las preguntas que he podido crear? Son muy importantes, ¿ok? Y escucha la respuesta de esta en particular. La pregunta y la respuesta. Where do you live? Well, I live in Olesa de Montserrat, Barcelona. ¿Dónde vives? Yo vivo en Olesa de Montserrat, ¿ok? Si te das cuenta, la pregunta es puntual. ¿Dónde? Está hablando de un lugar en particular, ¿vale? Para poder responder hay que analizar gramáticamente el tipo de pregunta que te hacen, ¿vale? Todo esto y mucho más en la presentación, que habitualmente lo hacemos en cada clase. Así que vamos a ello. Present Simple y WH questions, así que presta mucha atención. Las preguntas WH se usan para buscar información y requieren una respuesta que no puede ser simplemente sí o no. Se debe analizar la pregunta para dar una respuesta coherente. Esta parte es muy importante que lo recuerdes, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello. Te voy a enseñar ahora cómo crear nuestras frases con el WH question. De entrada, sujetos, pronombres. Are you, he, she, it, we, you, they, que ya los conoces. Estoy de seguro que incluso estás cansado de ellos. Una vez que tenemos estos sujetos pronombres, voy a vincularlos con unos WH questions que he seleccionado aleatoriamente. En este caso vamos a trabajar con where. Where significa dónde. Si necesitas poder tener más datos de estos WH questions, dirígete a nuestra segunda clase donde enseño el verbo to be, y ahí podrás comprender un poco más. Seguidamente, después de nuestro WH question, vamos a utilizar nuestro auxiliar. Nuestro auxiliar que ya lo conoces porque lo hemos hecho en las frases, en este caso voy a decir interrogativas, ¿ok? Esta es la continuación, así que no hay mucho que perder tampoco o que no puedas recordarlo, ¿vale? Entonces fíjate en las combinaciones que tenemos, ¿ok? De primero, where do I, where do you, where does he, where does she, where does it, why do we, why do you, why do they. Esa es la combinación para los WH questions. Seguidamente,
Vamos a combinarlo con nuestro verbo y complemento. Ejemplo, study, ¿ok? Where do I study today? ¿Dónde estudio hoy? Es una pregunta retórica. Esta es más clara como de costumbre. Where do you study today? ¿Dónde estudias hoy? ¿Ok? Y seguidamente lo mismo. Where does he study today? Where does she study today? Where does it study today? Why do we study today? ¿Ok? ¿Por qué estudiamos hoy? Why do you study today? Why do they study today? ¿De acuerdo? Es la forma de cómo se crean las preguntas con los WH questions. Después de todo, si sabes crear yes, no questions, ¿ok? Frases interrogativas simples, cuando entramos a nivel WH questions, lo único que tienes que hacer es añadir estas partículas, ¿ok? Como where, why, how, who, when, what, etc. Recalco. Dirígete al vídeo número 2 donde vas a tener más refuerzo para esto, si no se te va a ser complejo de comprenderlo, ¿vale? Bien, también te he preparado las respuestas, ¿ok? Por ejemplo, where do I study today? Maybe at home. ¿Dónde estudio hoy? Tal vez en casa, ¿vale? Es una pregunta retórica. Esta es un poquito más clara. Where do you study today? Imagínate que te pregunte tu amigo, ¿dónde estudias hoy? Y tú le dices, I study at home. Yo estudio en casa. ¿De acuerdo? Entonces es simple, en este tipo de preguntas tienes que pensar. Aquí ya no puedes responder yes, I do, no, I don't, no, ¿vale? Esas son preguntas para yes, no question. Respondes por sí o por no. Aquí tienes que fundamentarlas. Si utilizas un WH question, tienes que fundamentar la información, ¿ok? Claro, si te preguntan ¿dónde estudias hoy? Tú no vas a decir sí, no. Pues tienes que responder lógicamente a lo que te están preguntando. ¿Cómo vas a lograrlo? Pues tienes que estudiar lo que ya te dije el video número 2 para que puedas comprender qué significa where o qué significa why. ¿De acuerdo? Bien. Luego el tipo de respuestas está basado en la lógica que te pide el WH question. Ejemplo, where does she study today? She studies at home. ¿Dónde estudia ella hoy? Ella estudia en casa. ¿Vale? Para variar he puesto why. Ejemplo, vamos a hacer aquí una... Mira. Why do we study today? ¿Por qué estudiamos hoy? Because we have time. Porque tenemos tiempo. Why do you study today? Because we have time. ¿Por qué vosotros estudiáis hoy? Porque tenemos tiempo. ¿Me dejo entender? Última. Why do they study today? Because they have time. ¿Por qué ellos estudian hoy? Porque tienen tiempo. Fíjate, el tipo de respuesta tiene que ser coherente a la respuesta también, ¿no? No es una pregunta random, sino que la tienes que comprender, asimilar para responder. Vale, ¿qué te está pareciendo? Espero que bien, ¿no? El present simple, los WH questions, no tiene que ser porque complejo. Ojo, puedes ver el vídeo las veces que quieras para que se te queden los datos, ¿de acuerdo? Continuemos. Fórmula WH, sí señor, auxiliar, verbo, sujeto, pronombre y complemento. Tenlo muy en cuenta. Bien. Presta atención a los siguientes datos. Sí. Frecuencia de adverbios. Otra vez la frecuencia de adverbios. Always, never, sometimes, often. Debe ir después del sujeto en las frases WH questions. Ejemplo. Why do you always study? ¿Por qué siempre estudias? Okay. Because I like. Porque me gusta, ¿no? Es un tipo de respuesta. Lo que quiero denotar es que el el adverbio tiene que ir después del sujeto y antes del verbo. También puedo decir why do you sometimes study? ¿Por qué a veces estudias? Because I work. Porque trabajo. Un tipo de respuesta, ¿no? En referencia al tipo de pregunta. ¿De acuerdo? Entonces que esta parte esté muy claro. Recalco, si tienes dudas en el comentario, por favor. Bien. Forma reducida. No se puede reducir las preguntas con WH questions. Aquí no podemos reducir, no se puede reducir nada, no se puede hacer nada, ¿vale? Así que lo dejamos tal cual. Considera que es fundamental practicar la correcta pronunciación de las frases. Lo he repetido, lo he pronunciado un montón de veces. Tu parte es estudiarlo y trata de asimilar los datos, ¿de acuerdo? Pues eso, vámonos a mucho más con el present simple y los WH questions. Present simple and WH questions. Continuamos. Las preguntas informativas se conocen en inglés como WH questions.
Puedes usar estas preguntas con el present simple para buscar información en general y mucho más. Claro que sí. Presta atención, aprenderás frases comunes con preguntas de tipo WH para entender mejor su uso. Son muy importantes para tener conversaciones en cualquier situación. Así se estructuran las preguntas y las respuestas. Debe ser coherente al contexto. Soy muy repetitivo, lo sé. Es la única forma de que puedas entender cuál es su estructura. De primero tenemos que tener nuestro WH, ya te lo expliqué. Luego tienes que tener nuestro auxiliar do. En este caso no es un verbo, es un auxiliar que nos dice hey, estoy trabajando en tiempo presente. Esa es su misión. Luego tiene su sujeto pronombre. Recién viene el verbo clave y luego viene nuestro complemento, ¿vale? Escucha la pregunta. What do you do today? ¿Qué haces hoy? What do you do today? La respuesta va a ser I study with Luna. I study with Luna. Yo estudio con Luna. ¿Qué haces hoy? Yo estudio con Luna. Entonces puedes denotar que este tipo de respuestas requiere que puedas comprender el contexto antes de responderlo. O sea, que domines los WH questions, ¿ok? Estúdialos si quieres que tu inglés tenga otro nivel, ¿vale? Bien, continúo. Debes estudiar la pronunciación. Bien, te he creado un par de sentencias para que le captes y le pilles el sonido tal cual como lo repito yo. Pues nada, repite después de mí. What do you do for a living? What do you do for a living? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Okay, para vivir. Where do you live? Where do you live? Ok, aquí no vamos a decir live, muy mal pronunciado si diríamos where do you live, porque live es el verbo marchar o dejar algún lugar. Mucha gente comete errores aquí. Entonces esto se lee where do you live. Yo puedo decir I live in Olesa de Montserrat. ¿Dónde vives? Yo vivo en Olesa de Montserrat. Ok, perfecto. Aquí when do you come back? When do you come back? ¿Cuándo vuelves? A lo mejor una persona de viaje, ¿no? Well, I will come back in, I don't know, in a few days. Voy a volver en un par de días. Que sí, hay que crear el tipo de respuesta a referencia del WH. Bien, siguiente. Why do people drink water? Why do people drink water? ¿Por qué la gente bebe agua? Perdón. I drink water to live. Yo bebo agua para vivir. Obviamente, es lógica, ¿no? No aguantaríamos 2-3 días sin agua. Si no es así, podemos fallecer, morir, ¿ok? Entonces, recalco, respuestas lógicas, por favor. Who do you often study with? ¿Con quién normalmente estudias? I study with my mother. Yo estudio con mi madre, ¿ok? Siguiente. How do you spell your name? ¿Cómo deletreas tu nombre? My name. F-R-A-N-K. Frank, ¿ok? ¿Cómo deletreas tu nombre? Siguiente. How much time do they have? ¿Cuánto tiempo tienen ellos? They have 2 minutes. Ellos tienen 2 minutos. Imagínate en un examen, ¿no? Bien. How often do you study English? ¿Cada cuánto tiempo, por cuánto tiempo estudias inglés? I study English every day. Yo estudio inglés cada día, ¿ok? Determinación de tiempo. How many friends do you have? ¿Cuántos amigos tienes? I have plenty friends. Okay, maybe 2 or 3. Tengo 2 o 3 amigos, ¿ok? ¿Te das cuenta el tipo de preguntas que he tratado de crear para ti? Con estos WH questions son súper claves. Tienes que dominarlos si quieres entrar a otro nivel. What, where, when, why, who, how much time, how often, how many times. How many times. Ok, hay muchas estructuras, pero estas son las más esenciales. Tampoco quiero abarcar mucho. Con esto ya vas a ir sobrado. Te prometo que sí podrás entablar conversación. Recuerda que cualquier tipo de conversación, cuando conocemos personas, está ligada a una pregunta. Ok, ejemplo. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Si no hubiese interrelación entre dos personas. O sea que la clave es dominar las preguntas. Por último, how long does it take to learn English? Actually, a lot of people ask me about that. La verdad es que mucha gente me pregunta eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma aprender inglés? Y yo les digo, it depends and it's up to you. Depende y depende de ti.
Ok, hay lapsos de tiempo, pero depende para qué quieras estudiarlo. Ok, how long does it take to learn English? Bien, ¿qué te ha parecido? Espero que hayas podido comprender todo este proceso largo que estamos haciendo para que puedas entender bien el present simple con WH questions. ¿De acuerdo? Pues nada, hemos entrado ya a la parte final. Common mistakes with the present simple. Esto es para más o menos hacerte un test de que si has comprendido o no todo lo que te he enseñado en estos 3 vídeos largos que hemos ido creando para ti. Todo en referencia al present simple. Recalco, hemos creado muchos vídeos y este va a ser un pequeño test, ¿ok? A ver si puedes reconocer los errores. Present simple common mistakes, los errores más comunes de este tiempo. Estos son los errores más comunes al usar el present simple, ¿ok? A continuación analizaremos los errores más comunes al usar el present simple y aprenderemos cómo evitarlos. Bien, pues vamos a ello. Bien, fíjate en esta frase. He studies always in school. ¿Qué estaría mal aquí? Te doy 3 segundos. ¿Sabes cuál es la respuesta? Veamos, esta está muy mal. La respuesta sería He always studies at school. Lo que ya te había dicho, la frecuencia de adverbios tiene que ir después del sujeto y antes del verbo. También en va a ser ought. Esto es una preposición. Bueno, ya haré clases especiales para que entiendas esta parte, pero esta es por la posición del adverbio. O sea, lo correcto va a ser He always studies at school. Antes de entrar al número, esto. Fíjate en la primera frase. Una de las reglas principales del present simple, la frecuencia del adverbio debe ir después del verbo y la tercera persona. He, she, it. Debe llevar una S en el verbo. O sea que el verbo debe llevar una S, sí señor, pero el adverbio tiene que estar, como ya dijimos, después y antes del verbo. ¿Ok? Número 2. She doesn't study in home today. ¿Puedes ver el error? ¿Puedes identificar el error? 3 segundos. Bien, esta frase está mal. Esto sería correcto. She doesn't study at home today. Ya lo dijimos. Si utilizas doesn't, si es una tercera persona como she, ya no pongas is, studies, ya no nos sirve porque el auxiliar se encarga de ello. Entonces sería she doesn't study at home today. ¿Ok? Entonces presta mucha atención a esta parte. ¿Ok? Hay que poder controlar los verbos. Número 3, estamos en la parte 3. Where do your mother work? Where do your mother work? Esto está mal, ¿por qué? Por lo siguiente. Where does your mother work? Alright, en esta parte estamos refiriendo a mother, she es una femenino y se está refiriendo a una mother en particular. Pero si yo pongo do, se está refiriendo en conceptos plurales. Esto no es plural. Ok, entonces lo más lógico sería where does your mother work, porque recalco, does trabaja con he, she, it. Ahí no hay nada que hacer, ¿de acuerdo? Bien, vamos a mucho más, ya vamos a terminar. Luna and I studied maths last night. Esto estaría súper pésimo porque Luna and I study. Luna and I se hacen 2 personas. Y habíamos dicho, si son 2 personas, pues el verbo no hay que ponerle una S. ¿Me dejo entender? Aquí te puedes confundir y tú puedes decir, ok, Luna es she, por ende es tercera persona y voy a poner una IS. Claro, pero no te has fijado en el conector. Lo está conjugando con otro sujeto y ya son 2 sujetos, o sea que no existe. Otra cosa, last night, ni se te ocurra, porque eso es para tiempos pasados. Ok, este adverbio de tiempo nosotros tenemos que utilizar como mínimo today. Ok, son errores muy bestias, pero bueno, estás aprendiendo con ello, ¿no? 5. He doesn't never studies at home. Este estaría súper pésimo. ¿Por qué? Doble negación, ya te lo expliqué. Ok, he doesn't never studies at home. Nunca. Simplemente he never studies at home. Ok, he never studies at home. Quitamos el doesn't o mantenemos el doesn't, pero uno de los dos, no los dos, ¿de acuerdo? Bien.
Vamos a la siguiente. Where she usually studies. Ups, pésimo. ¿Por qué? Auxiliar. Where does she usually study? Y el verbo no lo modifiques. Esto de las modificaciones de verbos solo en frases afirmativas, no así en negativas o interrogativas. ¿Qué te ha parecido esto? Con esto vamos a finalizar ya. Espero que hayas podido comprender. Está súper claro y seguro que sí. Ya es la clase esta del Present Simple última en la cual estás viendo todos estos cambios que se utilizan, ¿no? Estas fórmulas y todo este rollo que tiene el Present Simple siempre y cuando quieras aprender bien, ¿ok? Si no, son sueños, ¿ok? No vas a poder aprender bien si no haces un recorrido gramatical, ¿de acuerdo? Pues nada, eso ha sido todo por este proceso, por este Present Simple. Espero que hayas podido comprender muchas cosas. Hemos terminado ya después de muchos vídeos el Present Simple y de seguro que ya te sientes confident. O sea, confident significa que tienes mucho más seguridad en ti, ¿ok? Para poder utilizar este tiempo. Bien, finalmente hemos llegado a la parte final del vídeo después de un largo proceso de 3 vídeos. Eso es todo lo que te puedo enseñar acerca del Present Simple y eso es lo que tienes que fundamentarlo o ponerlo en práctica, ya sea en el colegio, la universidad o si te dedicas tú a enseñar inglés. ¿Ok? Podría ser una mentoría también para las personas que quieren enseñar inglés, ¿ok? Y nada, entonces tenlo muy en cuenta. Todo el proceso lo puedes ver las veces que quieras y también lo puedes tener en PDF. Te dejo en los comentarios el link de descarga. Como siempre, lo vas a descargar gratuitamente y ahí tienes tu material. ¿Quieres soporte fonética de los vídeos? También te voy a dejar el link para que practiques el sonido de los verbos, de los verbos que son fundamentales, si no podríamos construir nuestras frases, ¿ok? Bien, entonces espero que te haya servido toda esta clase, es la última que hemos realizado del Present Simple y ya nos vemos a futuro con mucho más clases. Estaremos hablando acerca del presente continuo. Es otra historia, es otro mundo y otro rollo, como quien diría, ¿ok? Bien, pues nada, me voy esta vez con el nuevo dicho, no me voy a olvidar. Escucha esto, la educación es la clave para desbloquear al mundo. Una llave para la libertad, una llave para la libertad. This is Weekly.